Muy buenas tardes, suscriptores. Bienvenidos a una edición más de Los Chicos LED. En esta ocasión le venimos a hablar sobre una reflexión y resúmenes de los cuentos que trae el libro de Edgar Allan Poe. Hola chicos, yo les voy a hablar del cuento El entierro prematuro. Narra la historia que en esa época los personajes del cuento vivían una enfermedad de catalepsia. Enterraban a la gente viva y con miedo a eso la gente de esa época vivía por muchas enfermedades que existían. Más que nada en esa época los personajes vivían en una gran crisis humana por miedo de perder la vida por una enfermedad y ser enterrados vivos. Es de lo que habla la historia, y la reflexión de ese cuento pues es que más que nada siempre en esa época vivían con miedo a enfermarse o ser enterrados medios vivos. La reflexión que deja el cuento al final. Bueno, el cuento se trata de una pareja que era amante de los animales, ya que tenían muchos animales en su casa y pues el animal favorito de ellos era un gato negro. Bueno, todo marchaba bien en la pareja hasta que un día el esposo llega ebrio a la casa y decidió agarrar al gato y que le quita un ojo. Y posteriormente el gato se recupera y pues el señor, toda la culpa que traía cargado se convirtió en coraje y pues un día decidió matar al gato, le puso una soga y lo colgó en el patio y ya lo mató. Al día siguiente amaneció entre sus casas encendidas porque se había provocado un incendio en la noche y pues solo se quedó una pared donde se quedó grabado una silueta del gato. Posteriormente todos logró reconstruir sus casas, todo iba bien hasta que de repente otra vez que llega otro gato parecido al anterior que había matado en su casa y pues lo adoptó. El gato se había quedado en la casa, pues lo adoptó la familia, se fueron encariñándose con el animal y pues poco después empezó con las mismas actitudes, empezó ese odio hacia el animal, pues empezó a maltratar al animal y un día quiso matarlo, pero en eso se interpuso su esposa y termina matando a su esposa. Y al matar a su esposa, pues decidió bajar en el sótano y lo, lo puso en un tipo así chimenea para que nadie se diera cuenta. Pero poco después la policía llegó a hacer sus investigaciones y revisó la casa y pues lamentablemente no encontraron nada que lo pueda culpar. Pero posteriormente igual la policía volvió, pero ahorita más como que más a fondo y bajaron todo el sótano y ahí es donde encontraron a la mujer en una chimenea y pues también con el gato, la cabeza del gato. Y ahí termina el cuento. Bueno, la reflexión que nos deja el cuento no nos deja ningún mensaje positivo, más bien lo que nos deja son todas las... Hola chicos, buenas tardes. Bueno, yo les voy a hablar sobre el cuento del silencio. La historia trata de un hombre que está frente a un demonio. El demonio le narra una historia de él, en una región a orillas de un río, donde nunca hay tranquilidad o silencio, donde se presentan varios acontecimientos, como fuertes vientos y tormentas. Un hombre llega y se sienta en una roca. Al percatarse de esto, el demonio lo maldice con una serie de ruidos, pero el hombre seguía sentado, sin tener miedo. Lo maldijo nuevamente con más ruidos, pero el hombre seguía sin tener miedo. El demonio se enfureció y lo maldijo con el silencio. Todo se cayó, los mares, el viento y los animales. Entonces el hombre se paró de la roca, palideció y se fue corriendo. Espero que les haya gustado este resumen, este pequeño resumen del cuento del silencio. Dos cuentos de las narraciones extraordinarias del autor Edgar, y uno se llama Retrato Val y el otro. Ahora les voy a contar un poco del cuento del Retrato Val y una reflexión. Este cuento se llevó a cabo, esta historia se llevó a cabo en un castillo donde vivía un pintor y su esposa, su sirviente. Pero al parecer su sirviente era muy respetado porque tenía que atender bien a su sirviente para que no se enojara. Y este personaje era un pintor que un día en sus orillas de su castillo encontró un retrato de una mujer
bueno, más bien era una tipo, bueno, sí era un retrato, una mujer muy bella y no la podía dejar de ver, en una manta estaba. Y pasaron los días y su mujer se encariñó tanto con ese retrato que ya nunca lo pudo dejar de ver. Pasaron los días y ni siquiera pudo ver la luz del sol que entraba en su castillo, ni siquiera pudo ver a su mujer que estaba a su lado. Él estaba muy concentrado en esa mujer, que no era por su hermosura, sino que le llamaba mucho la atención porque su esplendor, él lo veía como si la mujer pudiera hablar y todo. Y así se estaba solo con su mujer hasta que un día al fin reaccionó, pero para ese entonces su mujer ya estaba muerta en aquel castillo. Pues la verdad este cuento nos deja de reflexión que nunca hay que aferrarnos a una cosa, sino hay que ver muchas cosas más que ahí están afuera y que a veces que por aferrarnos a unas cosas siempre dejamos pasar lo bueno por una cosa de un rato y cuando queremos despertar ya es demasiado tarde. Bueno, gracias, este fue mi cuento sin más reflexiones. Hasta luego. ¿Qué tal, chicos y chicas? Pues más que nada les voy a hablar sobre un cuento del autor que se llama El corazón del actor. El corazón del actor habla de un hombre que vive con un anciano, pero el hombre de pronto se obsesiona con el ojo del ciego del anciano. La cosa es que el hombre se obsesiona tal grado que con ese ojo que decide ya no querer ver al hombre y decide matar al señor. Entonces se cuela en su habitación varias noches hasta que una noche decide por fin darle fin a su vida y lo mata. Lo esconde debajo del piso y después llegan los policías y lo interrogan. ¿Por qué el viejo gritó? Cuando se dio cuenta que alguien estaba viendo que lo iba a matar, el anciano permite entrar a los policías y platica con ellos. Y mientras todo fluyaba, pues el asesino descubre por qué termina escuchando el latido constante del muerto. Eso es en sí la historia. Bueno, pues chicos, pues les voy a hablar sobre la reflexión de lo que es del corazón del actor. Pues más que nada el personaje principal hace ver e insiste demasiado en que él no estaba loco, sino que solamente era bastante nervioso, que en este caso el don terminó pensando en asesinar al anciano. Pues este cuento está basado en todo porque el narrador insiste que él no estaba loco, y aun cuando toda la narración va demostrando que él estaba loco, y termina en el punto bastante alto en que se delata que sí, pero pues bueno, les voy a dar un ejemplo. Esto está basado como cuando alguien de nosotros hacemos algo muy grave, y entonces es cuando nosotros nos da miedo o nos ponemos nerviosos, y al hacer como vemos lo que quería hacer el Señor al anciano, va basado, o sea, primero hay que ver lo que vamos a hacer, porque si nomás lo hacemos y vemos nosotros que ya hicimos las cosas mal, y pues nos arrepentimos. Bueno, muy buenas tardes. Yo les voy a dar un resumen y una reflexión de lo que es La Máscara de la Muerte de Edgar Allan Poe. Bueno, pues este cuento es relatado, es de terror. Dice que había un pueblo, y en ese pueblo atacaba una epidemia llamada la Máscara de la Muerte. Bueno, pues esa epidemia era muy mala para todos los habitantes. A quien le tocaba esa epidemia era de mucho dolor,
mucho sufrimiento para las personas que les daban y después de unos minutos pues morían. Y pues en ese pueblo existía un príncipe llamado Próspero. Y ese príncipe tenía mucho miedo de esa enfermedad, la cual decide emigrar a un pueblo muy lejano de ahí, donde tenían las varas muy grandes y el lugar era muy raro para que no le tocara esa enfermedad. El chiste es que después de mucho tiempo el príncipe decide realizar una fiesta de máscaras, el cual invita al pueblo y entre sus caballeros y todo eso hacen la fiesta. Y bueno, en esa casa existía una cámara negra y un reloj, cual ese reloj hacía sonidos feos y la cámara era muy rara. El chiste es que estaban los invitados en la fiesta y todo, cuando de repente dan las 12 y el reloj empieza a sonar muy feo. Atención de los invitados y aparece un hombre con una máscara y después el príncipe, muy enojado, dice que por qué estaba ahí y quién lo había invitado. Trata de enfrentarlo y pelear con él, pero el príncipe le da mucho miedo y sale corriendo y se mete a la cámara negra, en cual esa cámara después de mucho tiempo le da la enfermedad y muere. Y después todos los invitados mueren en la fiesta por la culpa de la epidemia esa. Después de todo esto, pues ya muere, ¿no? Y bueno, la pequeña reflexión que nos da es que nunca sabes a qué horas te va a tocar. Y cuando te toca, te toca. Y cuando no te toca, aunque te quites.